verdad, pastora, que está viviendo. Sí. Listo. Hola, bien, ¿y vos? Gracias. Listo. Muy bien, comprendido, hermano, gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Les saludamos en esta mañana con esta transmisión en vivo desde la ciudad universitaria de nuestra alma mater, la Universidad de Antioquia, en su sede principal de la ciudad de Medellín, en un nuevo año en el que seguimos comprometidos con los retos que este tiempo
nos ha impuesto y entregando el patrimonio más valioso con el que cuenta nuestra academia, el pensamiento y la reflexión intelectual al servicio de la sociedad. Justamente, una de las apuestas más significativas de toda nuestra comunidad universitaria desde el año 2020 la ha constituido el acondicionarnos a los devenires de una pandemia, mientras a su vez desarrollamos nuestro trabajo desde casa con mucha más intensidad y valor. Pensar en cómo el mundo cambió drásticamente y qué aportes debemos hacer a los problemas que enfrentamos en este cambio. Hoy ponemos en sus manos parte de ese trabajo en el que nos hemos concentrado y comprometido. Un libro, el libro Polifonía para pensar una pandemia, perteneciente a la colección Divulgación del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y que fue publicado recientemente, en diciembre de 2020, en un formato digital y distribuido mediante acceso abierto. El libro compila textos que han sido producidos en autorías individuales y coautorías por profesores e investigadores de diversas áreas del conocimiento, como son las ciencias sociales, las humanidades, la medicina, la ingeniería, la salud pública, la educación, las ciencias económicas, entre otras. A través de ellas, todos los profesores y docentes que se han vinculado desde distintas dependencias de la universidad se han unido a otras voces que pertenecen a instituciones de carácter nacional e internacional para hacer esta obra. Hoy, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y suficiente distanciamiento físico desde nuestra ciudad universitaria y al aire libre, agradecemos la presencia de esas voces académicas, algunas que han escrito este libro y que han aportado sus reflexiones para que con ellos compartamos el conversatorio de presentación de este libro. Invito al señor rector de nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, al profesor John Jairo Arboleda Céspedes, para que sea justamente él quien nos presente esta obra y nos dé su saludo en este encuentro. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso y cálido desde las instalaciones de la Universidad de Antioquia. Los contextualizo, tenemos un marco esplendoroso, hermoso, nuestra fuente insignia de la universidad, el hombre creador de energía, al fondo el Museo de la Universidad de Antioquia, que representa esa relación indeclinable, impostergable con la sociedad, la historia, pero también el futuro de lo que nos espera y lo que tenemos que ayudar a construir como universidad. En el centro, al lado izquierdo de sus pantallas, el centro de nuestra universidad, la Biblioteca Central, Carlos Gaviria Díaz, en representación de lo más importante que tenemos en la universidad, el conocimiento. Y al frente de ella el sitio de deliberación, de argumentaciones, de discusiones, de decisiones, el Teatro Camilo Torres Restrepo. Saludo muy afectuoso al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al profesor John Mario Muñoz, quien tuvo a bien invitarme y le agradezco enormemente a la presentación de este libro, a los apreciados investigadores participantes en la presentación de este libro, al médico Álvaro Quintero Posada del Instituto de Cancerología en Bogotá, que nos acompaña, un saludo muy especial. Doctor Quintero, muchas gracias por estar con nosotros. A la psicóloga María Isabel Zuluaga Gallego, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública en nuestra Universidad de Antioquia, a nuestra profesora Elvia María González Agudelo, profesora decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, y el doctor Sebastián Yaén Posada, que es profesor de nuestra Facultad de Ingeniería Industrial. Un saludo muy especial también para el resto de docentes e investigadores de esta obra, a los apreciados compañeros de trabajo
profesores, empleados, estudiantes, egresados que están conectados a través del YouTube institucional para este importante evento. No solamente a los de aquí, de Medellín, del Valle de la Aburrá, sino también a las personas, compañeros, profesores, empleados que nos acompañan desde las distintas subregiones del departamento. A todos ustedes desde sus casas, muchísimas gracias por una vez más asistir a una convocatoria de esta, la Casa de Todos, el Alma Mater de Antioquia. Polifonía para pensar una pandemia, yo creo que es una buena muestra de lo que también sabe hacer muy bien nuestras universidades y una universidad pública como esta para estos momentos difíciles que vive el mundo. No es solamente el tema médico, epidemiológico, sino también esta invitación a pensar desde distintas voces lo que está acaeciendo a nosotros como aldea global, como país, como departamento, como ciudad, como región, como sociedad, como personas humanas que estamos sometidos permanentemente a este tipo de situaciones que se generan en cualquier parte del mundo, pero que sus efectos se van a sentir sin ninguna duda en todas partes. Así es que llamar a la reflexión, pensar desde la universidad, a través de nuestros profesores, nuestros colaboradores, no solamente de nuestra institución, sino de otras instituciones, es un momento y una invitación muy importante a pensarnos, a aprovechar una pandemia para pensarnos como sociedad y como seres humanos. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tiene eso de suyo, y esa es una invitación, un trabajo arduo que se hace de la mano de los profesores para invitar a otros profesores, a otros colegas que piensen y sobre todo que compartan con todos nosotros esas reflexiones, esas críticas, esas posiciones frente a lo que está viviendo Antioquia, Colombia, el mundo, nuestras universidades. Polifonía para pensar una pandemia es eso, es un encuentro de voces independientes que tienen simplemente como objeto llamar la atención y plantear la reflexión propia o a veces en grupo con otras personas de lo que debería ser, de lo que es o lo que quisiéramos que fuese. Se recibieron muchos textos, aquí un agradecimiento también a un comité editorial que se dedicó de la mano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pero también con el acompañamiento de médicos, ingenieros y otros actores importantes a recopilar de esos 31 textos 16 que están en este libro. Yo quiero simplemente, porque serán nuestros ilustres invitados los que harán, por supuesto, buena cuenta de lo que hay aquí en esta polifonía para pensar una pandemia, pues simplemente dar algunas cifras que revelan lo importante de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo que va a quedar para la reflexión en todos ustedes. Está solamente en formato digital, vamos a hacer como acordamos con el señor decano y además es de acceso abierto, vamos a tratar de llevarlo al papel, todavía hay algunas personas, me incluyo, que nos gusta el olor a papel y ver cómo logramos llevarlo a ese formato. 26 autores, 38 evaluadores, 16 textos, como lo decía, 4 secciones y por supuesto van a encontrar una mirada importante de disertaciones y reflexiones alrededor de esta pandemia que nos sucede en este momento en el mundo. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por hacer posible este encuentro y sobre todo a ustedes, profesores, profesoras que han contribuido con su análisis, con su reflexión a construir un libro que creo yo de la mayor importancia para el momento, para la sociedad, para la universidad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras y por su saludo inicial. Desde la publicación que se hizo en el mes de diciembre de esta importante publicación que está en acceso abierto, el libro ha sido de gran interés a nivel nacional y regional latinoamericano. Hasta la fecha van más de 2.300 descargas que se han ejecutado desde el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia y de otras
descargas que se hacen de otros importantes repositorios a nivel latinoamericano, como es el repositorio de la Claxo. Por eso hemos querido, como un colofón de apertura para que ustedes accedan a este libro, que tiene una primera mirada de lo que hemos pensado acerca de este momento coyuntural importante para los seres humanos y para el planeta, que puedan acceder también a este libro que está en acceso abierto y que no tiene ningún valor económico, al cual ustedes podrán acceder mediante un link que les daremos al final de este conversatorio. Por eso este libro queremos presentarlo a través de algunas de esas voces académicas que han acompañado con sus afiladas, con sus muy importantes y críticas investigaciones para aportar a esta reflexión. Por eso queremos agradecer la presencia de algunos de ellos en este conversatorio. Ustedes también pueden hacer participación con sus preguntas a través del chat que tenemos disponible en YouTube, porque estamos en vivo. Recogeremos esas preguntas y al final del conversatorio ustedes podrán hacerlas llegar para que podamos compartirlas en esta plenaria y ser algunas de ellas lógicamente respondidas por nuestras personas, por los profesores que se encuentran con nosotros. Si fuesen muchas las preguntas, a bien les haremos llegar al correo electrónico que ustedes nos alleguen las respuestas a las distintas preguntas, si no alcanzamos por cuestiones de tiempo a responderlas cada uno. Nos acompañan entonces en este conversatorio, en esta mañana, los docentes e investigadores que han participado directamente con sus artículos y sus obras, sus investigaciones en esta obra. Desde Bogotá, el médico especialista y gestor de innovación, el profesor Álvaro Quintero Posada, del Instituto Nacional de Cancerología. Nos acompaña la magíster en psicología, la profesora María Isabel Zuluaga Gallego. Ella es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y es integrante del grupo de investigación Psicología, Sociedad y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra universidad. También nos acompaña la doctora en educación, la profesora Elvia María González Agudelo, quien actualmente es docente de la Facultad de Educación e integrante del grupo de investigación DIDES. Asimismo, nos acompaña el doctor en ingeniería, profesor Sebastián Yaén Posada, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial e integrante del grupo aliado. Moderará entonces este conversatorio a continuación el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el profesor doctor John Mario Muñoz. Bienvenidos y comenzamos el conversatorio. Un saludo muy especial para el rector, un saludo muy especial para mis compañeros, colegas universitarios y un saludo muy especial para el comité editorial, la editora del fondo, Diana Carmona y Gabriel Vélez. Un saludo muy especial para todos los que nos ven a través de la pantalla. El fondo es la fuente, el fondo son nuestros pasos andados, son nuestra vida consumida por la felicidad en la universidad, son los recuerdos que hacen que seamos humanos, son aquellas pequeñas cosas que hacen y le han sentido a la humanidad. Esa es nuestra universidad, eso somos nosotros. Más allá de piedras y arquitectura bonita, somos palabras, somos verbo y somos en esencia juntanzas. Así que desde la distancia, un abrazo para todos los que nos ven y disfruten, así sea de esta forma, la universidad. Ojalá pronto nos veamos en ella y nos abracemos con el calor de la mirada y de las palabras. Yo quiero empezar esta reflexión con un punto de inflexión, creo, que la sociedad moderna no ha podido y no hemos podido aprender. Y es que esta no es la única pandemia que hemos vivido en el mundo. Ya se habla de la pandemia en la Ilíada, se habla de la pandemia en la Biblia, el libro La Peste, la fiebre, la gripe española, etcétera. Son muchas pandemias, pero ¿qué tiene de particular esta pandemia que hoy nos aboca y que nos tiene históricamente confinados? ¿Qué tiene de particular y qué ha generado esta pandemia en el mundo? En un mundo globalizado, en un mundo capitalista, en un mundo donde hoy por hoy dependemos de las farmacéuticas privadas para que nos den vida o que nos den la posibilidad de vida. Dependemos de la compra de unas vacunas que, dicho sea de paso, no las han comprado todavía, no se ha finiquitado. Somos el 10º país del mundo con mayor muerte, según el New York Times, el tercero con mal manejo de la pandemia, y dependemos de esas farmacéuticas para
que se salven vidas. Llevamos casi, nos acercamos a las 53.000 muertes en Colombia y más de 2 millones de infectados. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Cuando es el medio ambiente el que es deteriorado, es usurpado por ese capital. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Cuando es precisamente esa devoración del medio ambiente lo que ha generado esta pandemia y va a generar las próximas. ¿Qué hemos aprendido cuando amenazamos a un niño de 11 años por defender el medio ambiente, por defender la mama grande, por defender la Pachamama? ¿Qué hemos aprendido nosotros como sociedad cuando parecemos que el virus está incubado en nuestro afán de consumo, en nuestra devoración? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido, le hemos dado significado a esta vida nuestra. ¿Qué sentido tiene entonces la acumulación? ¿Qué sentido tiene una sociedad donde no se piensa precisamente en nosotros, donde se ritualiza la muerte de unos y de otros no, donde se elaboran duelos por unas personas y otras no, donde no hemos tenido la posibilidad de elaborar el duelo por más de 53.000 personas, casi 53.000, y se elaboran duelos por otros que tal vez se lo merecen porque toda muerte es dura, pero es necesario también que la muerte y los duelos sean significativos para todos. ¿Qué hemos aprendido como sociedad de consumo y sociedad capitalista cuando parece que el horizonte, digamos, de la sociabilidad, de la vida en común, cada día se evapora más por esas sociedades de consumo y de afán de riquezas? ¿Cuál es el sentido entonces de la vida? ¿Cuál es el sentido nuestro en una sociedad moderna? Ese precisamente son reflexiones que se plantea el libro, pero nos planteamos nosotros como seres humanos, nos planteamos nosotros como académicos, nos planteamos nosotros como intelectuales, nos planteamos nosotros como un ser humano que el tiempo se va llevando lentamente. Así que este libro pretende responder precisamente a esas preguntas. Está compuesto por 4 voces, que esas voces tienen que ver con la literatura, la cultura y las ciencias sociales, que es una primera voz, tratando de abarcar, digamos, esas preguntas centrales desde una cantidad de autores clásicos y contemporáneos. Hablamos de autores, literatos como Borges, Vallejo, literatos, digamos, de corte nacional e internacional. Hablamos de autores de la cultura como Malinowski, Levi Strauss, etcétera, para entender un poco qué pasa en la cultura nuestra. Pero también hablamos de la información, de la necesidad de la información, de los datos, de la necesidad de compartir y democratizar la información en la sociedad moderna. Es una primera voz. Una segunda voz tiene que ver con el trabajo más psicológico, más de la enfermedad mental que ha provocado la pandemia. Sabemos que se ha incrementado la enfermedad mental de una forma impresionante, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, etcétera, que son trabajos que la pandemia no ha evidenciado, ha profundizado, porque estaban allí ya en el debate. Otro trabajo es el trabajo de la comunidad y la necesidad de respuesta de la comunidad a esa pandemia. Lo vimos como el debate de los trapos rojos, con la gente, con la necesidad de buscar un alimento en esta sociedad contemporánea. Y la última voz que reflexiona sobre esto tiene que ver con el neoliberalismo, la sociedad y la academia en este contexto de la pandemia. Así que son dolorosas las reflexiones, es doloroso entender que la pandemia va más allá de un tema biomédico, es necesario entenderla como una sindemia, como un cruce de muchos debates, de muchos problemas, pero sobre todo una necesidad de que haya un sistema sanitario, unas políticas públicas mucho más profundas y que dependa, digamos, la sanación o la prevención del Estado y no que dependa de esperar que una farmacéutica multinacional nos dé la esperanza de vida o no a aquella población que lo requiere. Y sobre todo, el 90% de la población que ha muerto en esta pandemia es población empobrecida. Así que voy a empezar el conversatorio precisamente con eso y le voy a hacer la primera pregunta a Elvia María. Elvia y su colega de la Facultad de Economía hace una reflexión muy importante sobre el papel de la economía en la pandemia y la fragilidad de la economía. Yo quiero preguntarle a Elvia si la economía después de esto se va a reparar mucho más o en esencia, digamos, esta fragilidad del mundo del trabajo se va a agudizar mucho más esa tensión, digamos, entre economía y sociedad. Gracias por la invitación. Antes, profe, quiero decir que estoy muy contenta de poder estar después de estos largos 10 meses en la universidad, en este espacio físico que nos protege, que nos une, que nos alegra a todos como profesores, esperando que pueda ser abierta para la comunidad en general
rápidamente. Lo que hemos aprendido, profe, es, y lo que discutimos con mi compañera María Isabel en el texto, es la relación que hay entre la educación y la pobreza. Entre menos educación tengamos, realmente somos más pobres, ¿cierto? Lo que hemos aprendido, como usted bien lo decía, es a generar conciencia, una conciencia colectiva, que la educación es un derecho, y cuando la educación pueda el Estado y el Ministerio responder ante la educación como un derecho, pues obviamente la parte que corresponde a la relación de educación y economía será mucho mejor. Entre más educados seamos, más posibilidad hay de ascenso en la economía y poder tener sobre todo una vida digna, como dice nuestra Constitución. Entonces los problemas económicos se ven mucho más, afloran mucho más. Nuestros estudiantes y los estudiantes en términos generales que están en las escuelas públicas, en las instituciones públicas, no tienen conectividad, no tienen pantallas, entonces la infraestructura se va transformando y ese es el derecho que el Estado debe tener en cuenta y subrogar, porque nos tiene que aportar toda la infraestructura, que es una infraestructura nueva. Entonces, las clases sociales menos favorecidas son las que más problemas tienen. Los estudiantes no tienen un espacio digno para estudiar, no tienen una pantalla, no tienen conectividad. A los niños que se les daba la alimentación en la escuela, eso ha sido un problema para poder alimentarse, y sabemos exactamente la relación que hay entre el desarrollo cognitivo y la nutrición. Entonces son muchos problemas que han salido a flote, que se tiene conciencia sobre ellos, existían, pero se han profundizado mucho más. El problema actualmente es que más de 100.000 niños en toda Colombia no están yendo a la escuela. Se ha pasado pues de un 2,5% a un 5% en Medellín de los niños que no están yendo a la escuela. Hay que buscar a esos niños y a esas niñas, porque realmente los sectores más perjudicados son los sectores de los estratos más bajos. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía, cierto? Nosotros sabemos que la economía ahora es una economía que está basada en el conocimiento. Entonces, si los jóvenes no pueden acceder al conocimiento, para que ese conocimiento pueda ser entendido, profundizado, debatido, discutido y ampliado en su horizonte, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la inteligencia artificial está reemplazando todo lo que se pueda estandarizar, y si los jóvenes no vienen a la universidad a estudiar, a debatir, a discutir y a formar su proyecto de vida, entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cómo vamos a tener esos puestos de trabajo? Todo lo que se está haciendo desde casa, que tiene un sentido del valor familiar que hay, de volvernos a encontrar en la casa, de no tener que salir a una ciudad que está llena de carros y no hay un buen transporte y está contaminada. Entonces hay cosas que mucha gente va a querer quedarse en la casa, y ese es un problema también para la sociedad, porque el fundamento de la educación es la socialización, el fundamento de la educación es poder vivir juntos, que es su aspecto político. Entonces esta pandemia nos ha confinado. Hay que tomar conciencia de eso, hay que tomar conciencia. Un aspecto bien positivo es que la escuela hace falta, que la sociedad ha tomado conciencia que los maestros somos importantes, que generamos un proceso de discusión y de debate interesante y que hacemos falta. O sea, eso es muy importante. A los niños les hace falta ir a la escuela, a los niños y a las niñas les hace falta su relación con el profesor, su relación para poder aprender con otros, en las teorías pues del desarrollo de la zona próxima de Vygotsky, que ayudan en colectivo a aprender más, a tener mayor conciencia del aprendizaje y de la vida misma, del cuidado de sí, del cuidado del otro. Entonces yo pienso que esta pandemia ha hecho reflexiones muy profundas sobre la necesidad de la educación.
y sobre la relación de la educación y la pobreza, sobre la reflexión de la educación como un derecho que el Estado tiene que tener en cuenta. Muchas gracias, profesora. En su texto, yo voy a ir con Álvaro Quintana, que nos acompaña desde Bogotá. En el texto de la profesora también hablan sobre la falta de conectividad. Solamente 5.9 millones de jóvenes están conectados, o de población colombiana está conectada con internet fijo. Entonces es importante decir que esa sociedad de la información, como bien lo plantea el profesor Álvaro y Gabriel y los compañeros de ese artículo, es necesario democratizar la información, la red de información. Es necesario que la información se convierta en un motor, digamos, de desarrollo para la sociedad. Pero entonces la pregunta que quiero hacerle a Álvaro es la siguiente, y es si los laboratorios que en este momento están desarrollando la vacuna en el mundo, que son todos privados, pudieran compartir esa información para el tercer mundo, podríamos nosotros estar pensando en tener laboratorios en grandes cantidades para solventar un problema de la vida humana. Buenos días, profesor John Mario. En primer lugar, pues quiero agradecer a la organización y a la universidad que me hayan permitido poder participar utilizando esta modalidad a través del streaming. Mil gracias. Por razones obvias, pues no podría estar ahí, pero añoraría poder acompañarlos. Un saludo especial al señor rector, John Jairo Arboleda, a la profesora María Isabel, a la profesora Delvia y al profesor Sebastián, y a todos los involucrados que nos están viendo. Y claro, un saludo que les enviamos desde la red Íconos, a quien represento, y del Instituto Nacional de Cancerología. Pues hombre, pareciera que fuera suficiente, profesor John Mario, pero a mi juicio no. El hecho de que las grandes multinacionales farmacéuticas puedan entregar libremente los datos y la información parece muy razonable y de hecho muy atractivo, y debería ser así, pero del otro lado, la capacidad que tienen aquellos que podríamos usar los datos y la información para construir con ellos conocimiento es limitada. O sea, en eso no nos podemos llamar a engaños. El hecho de que quieran distribuir con nosotros libremente los datos y la información, ojalá y fueran suficientes. Se necesita también una capacidad del otro lado para poder usarlo de manera inteligente y construir con ellos el conocimiento que se necesita en los ámbitos y para la intervención de los problemas que se necesitan. Si fuese así de sencillo, como distribuya los datos y la información y úselos, estoy casi seguro, profesor John Mario, que podríamos haber resuelto muchos otros problemas, pero de este otro lado tenemos unas limitaciones de desarrollo tecnológico y de capacidad de construcción de conocimiento que yo quisiera decir que no son notables, pero sí lo son, y en eso no deberíamos llamarnos a engaños. Tengo la impresión, y eso solo me compromete a mí, que hemos subestimado esa ausencia de capacidades para generar conocimiento, suponiendo que tenemos buenos sistemas de investigación, y eso no es suficiente. También es necesario saber enfocar hacia los problemas, cuáles son aquellos problemas, y desarrollar nuestras propias capacidades, aprendiendo, por supuesto, de quienes las tienen muy bien desarrolladas. Pero yo me temo que distribuir libremente datos e información, profesor John Mario, con el caso que pone de las farmacéuticas, no es suficiente. Mire, nosotros en este momento teníamos capacidades para producir vacunas hasta hace 20 años, profesor John Mario, e infortunadamente esas capacidades se fueron perdiendo por decisiones políticas torpes y hoy ya prácticamente las hemos perdido. Las capacidades que tendríamos son de distribución quizás y de aplicación, y no necesariamente para la población adulta que más frecuentemente la está necesitando hoy. Tenemos más experiencia para vacunación de niños y ahí tendríamos que volver a aprender para intentar resolver de alguna manera el problema. Resumo, ojalá y fuese suficiente con distribuir equitativamente datos e información. Del otro lado, también se necesita capacidad para usarla y resolver problemas. Muchas gracias, Álvaro. Precisamente esa es la idea de estos debates, ¿cierto? Compartir y socializar la información y que la tecnología y la ciencia estén al servicio de la sociedad. Voy entonces a preguntarle al profesor Sebastián Jan precisamente eso, porque él habla en el texto de la posverdad, la ciencia y la posverdad, ¿cierto? Y cómo se construyen esas posverdades en la sociedad moderna. Y parece ser que la ciencia, de hecho Einstein ya lo planteaba
desencantado con el papel el uso, digamos, que le da la ciencia a esas reflexiones científicas. Te quería preguntarle precisamente eso, profesor. Esa posverdad está desmitificando la verdad interior que usted llama, o la verdad como posibilidad de construir conocimiento. Sí, bueno, primero que todo yo también quiero agradecer pues este espacio y agradecer la iniciativa del decano y de la universidad para hacer este ejercicio y para tener una voz desde la Universidad de Antioquia a esta problemática que nosotros tenemos a nivel mundial. Yo creo que la voz desde la universidad es bastante importante y creo que va a tener algún efecto. A ver, lo que yo quisiera decir es que cuando me puse pues a pensar en este texto, yo pensé que esta es como, si yo pudiera resumir en una sola palabra el tema de la pandemia, yo podría decir paradoja. Pienso que es la pandemia más paradójica que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque digamos en la Edad Media e incluso hasta en los tiempos del cólera nosotros no sabíamos que iba a venir una pandemia, ¿cierto? Simplemente las pandemias llegaban y diezmaban a la población, pero en este momento eso era anunciado, ¿cierto? La pandemia era anunciado, se sabía, y desde gente desde el mismo capitalismo, o sea, no era una persona de izquierda aguando la fiesta, desde el mismo capitalismo se había advertido. Ya hemos estado tan preparados, hemos contado con los recursos económicos y tecnológicos y científicos para abordar una pandemia. Nunca lo habíamos estado y sin embargo la respuesta frente a la pandemia hasta cierto punto como si estuviéramos en los tiempos del cólera. Eso es una cosa que es absolutamente paradójica. Otra cosa, y lo que dice el doctor Álvaro, pues me parece muy interesante, es que esta pandemia nos mostró que en el momento de crisis, cuando hay una crisis, es la ley del sálvese el que pueda. Nosotros vimos que la misma Organización Mundial de la Salud no la tenía clara, Estados Unidos no la tenía clara, Europa no la tenía clara. Entonces, y Colombia ha tenido como una posición paternalista en el sentido en que se espera que de afuera pues nos lleguen las soluciones, nos llegue la no tenían cómo tener máscaras, no tenían o sea, digamos, las distorsiones de mercado se han hecho evidentes en este tema de la pandemia, profesor. O sea, las distorsiones de mercado, el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos no se conseguían las máscaras, entonces la gente con camisas viejas se hacían, eso es una cosa que es totalmente sorprendente. Y de alguna manera yo hablo de que todo este mundo tecnológico y todo este mundo de ciencia, de tecnología, de conocimiento, porque además piensen en una cosa, o sea, digamos, hay dos libros que han marcado y que han sido muy sonados en este debate. El primero es este libro de Steven Pinker que es de la ilustración ahora, ¿cierto? Él dice que esta es la mejor época, él vino hace creo que 2 años, un año antes de la pandemia vino y él nos mostró cómo el mundo iba mejor y que pues el mundo iba mejorando y que la muerte y que todo se había disminuido. Y por otro lado, este libro de Yuval Noah Harari de Chimpancés a Dioses, ¿cierto? Pues yo no creo que ninguno de nosotros nos sintamos como dioses en este momento, ni veamos que la humanidad nos estemos acercando a eso, porque realmente esta pandemia nos ha mostrado como una situación muy vulnerable a la humanidad y yo creo que en cierta forma toda esta tecnología, todo este desarrollo económico, lo que nos ha hecho es más la creación de las posverdades, es decir, esas verdades que son particulares, que son de ciertos grupos y paradójicamente toda esta tecnología lo que ha hecho es ayudarnos a crear esos mundos, esas burbujas artificiales de realidad, especialmente en los países más ricos, por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, ellos crearon como unas burbujas de realidad donde miles de personas, y no digamos no solamente las menos educadas, sino gente educada también, fueron negacionistas de la pandemia. Ese es como el ejemplo que yo quiero pues como hablar en ese texto y decir que básicamente toda esta tecnología nos ha ayudado a crear realidades artificiales que solamente frente a estas crisis se vuelven reales y se confrontan. Entonces eso es la reflexión que hacemos en el texto, de ver cómo este mundo se ha montado en una película de posverdad
pero cuando llega la realidad le toca despertar y la despertada es amarga. Muy bien, muchas gracias, profesor. Evidentemente estamos en la sociedad del espectáculo, como uno de los artículos del libro, ¿cierto? El espectáculo donde se llaman a los médicos superhéroes que se lo merecen, pero les pagan muy mal, un sistema sanitario totalmente deficiente, una exclusión, digamos, de las políticas sanitarias para la población y sobre todo en manos del capital privado. O si están en manos del capital público, poca inversión, digamos, en infraestructura y demás. Una de las poblaciones que más sufre y más ha sufrido históricamente, digamos, esa dejación del Estado es la población adulta y es la población que más ha sufrido las secuelas de la pandemia. Ustedes en el texto reflexionan mucho sobre eso, antes incluso publicamos un texto en la facultad sobre el tema. Yo quería preguntarles a usted, en tu voz y a través de Humelia y los demás, y a Gabriel, qué posibilidad hay entonces de entender en esta lógica tan compleja de la pandemia, qué posibles salidas podrían haber. De hecho, hubo una rebelión de las canas, recuerden lo que con Daniel Samper, que preferían mayor calidad de vida a estar confinados. Gracias, John. También agradezco mucho esta invitación y la oportunidad de estar en la casa de todos, que es la Universidad de Antioquia. Saludo al profesor Álvaro, al profesor John, a la profesora Elvia y a Sebastián. Es complejo porque la pandemia, y voy a, digamos, a recurrir a lo que acaba de decir el profesor Sebastián, definitivamente es una pandemia llena de paradojas. Las personas mayores en este momento a nivel global, digamos que es la población que más rápido está creciendo dentro de todas las sociedades. Este es un momento inédito para la humanidad. Nunca antes había existido tantas personas mayores con una esperanza de vida como la que tenemos ahora. Y la pandemia nos pone el gran reto porque le puso los reflectores a las personas mayores, primero por su vulnerabilidad física, frente a resistir lo que implica el COVID o la COVID-19, pero además por el tema de los recursos, que ese es un debate muy complejo que se ha dado, hasta qué punto se ha priorizado la atención en salud a personas más jóvenes y se ha hecho una discriminación por edad de los servicios de salud. A eso se le denomina edadismo y creo que es otra de las cosas que se ha puesto en evidencia con la pandemia. Y en Colombia ocurrió algo bien interesante, pues ocurrió a nivel mundial, pero en Colombia estuvo representado por la tutela que interpuso Rudolf Holmes junto con Humberto de la Calle y otros grandes políticos o estadistas, si se quiere, porque ellos consideraron que las medidas discriminatorias que se implementaron al principio de la pandemia con los mayores de 70 años atentaban al derecho a la igualdad, a ser tratados con igualdad, al derecho a la libre movilidad o locomoción y al derecho al desarrollo libre de la personalidad. La rebelión de las canas en Colombia puso también de facto la importante tarea que tenemos como país y desde la academia aportar a entender por qué no podemos considerar a las personas mayores en una, digamos, como una población a la que hay que intervenir homogéneamente. No, los mayores son una población heterogénea que tiene necesidades de salud, sociales, económicas distintas dependiendo de la edad. Si bien la medida de confinamiento obligatorio se le puso a los mayores de 70, las reacciones fueron generales, porque no es justo que se les trate o que se les hubiera tratado en el mismo nivel que como se le puede tratar a un menor de edad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que el triunfo de la rebelión de las canas pone en el centro del debate cómo hay que tratar a una persona mayor y por qué incluso las decisiones en salud tienen que considerar la calidad de vida en la vejez. Recordemos que en Colombia, por nuestras condiciones, una persona mayor es aquella que está por encima de los 60 años. En otros países desarrollados se habla incluso por encima de los 65 años. Y quería agregar un datico más, John. Tú decías ahorita, claro, alrededor del 90% de las personas, tanto que han padecido COVID o que han muerto por esta razón, están en los estratos más bajos. Pero la longevidad también es desigual e inequitativa. Y las muertes de las personas mayores en este momento en Colombia representan el 70%. De todas las 52.000 personas que han fallecido desafortunadamente, el 70% son personas mayores. Entonces,
también hay que mirar, la pandemia afecta fuertemente a todos los grupos de edad, en especial a los que están entre 20 y 59, pero a quienes afecta y los lleva a la muerte más rápidamente es a las personas mayores. Entonces es una paradoja, ¿cómo cuidarlos? Yo quería continuar la segunda ronda por este lado también, de una vez para conectar, porque hago una forma más sintética, porque el tiempo en televisión siempre es muy corto, y es frente al duelo, frente a la adoración del duelo. Uno de los temas más preocupantes es que de esos 53, casi 53.000 personas que han muerto, no han tenido tiempo de preparar un duelo. El ritual del duelo es muy importante porque es la despedida del ser amado, es la huella que dejó, es la palabra, es lo que hay que decirle, así se ha muerto. Cómo afrontar el duelo precisamente en estas situaciones de pandemia, porque con seguridad, según los epidemiólogos, vamos a superar los más de 100.000 muertos, lamentablemente, porque la vacuna llegará tal vez en un mes, 2 meses, pero la posibilidad de vacunación se demora hasta 4 años. John, esa es una pregunta muy compleja porque estamos viendo fragmentados de tajo lo que normalmente consideramos rituales importantes para elaborar el duelo por la muerte de un ser querido. El solo hecho de que esa persona que entra a hospitalización o a una UCI, no la podés visitar, no la podés acompañar, digamos que los medios y las redes han permitido por lo menos un tipo de acercamiento, y luego se produce la muerte. Hay un aspecto muy importante en la vida psíquica y es la necesidad de lo que se llama la prueba de realidad. Lo que implica ver a ese ser amado muerto, o por lo menos reconocerlo al final de su proceso, es fundamental para la elaboración del duelo. Y lo que hemos visto es que se ha cercenado toda la posibilidad de elaborar el duelo a partir incluso del reconocimiento del cuerpo del ser amado o del familiar muerto. Entonces, lo que creemos es que el impacto en la salud mental no solamente viene de la mano de la pandemia por lo que significa estar confinados y con toda nuestra cotidianidad alterada, sino también por la imposibilidad de elaborar los ritos que psíquicamente nos den paz. Entonces creo que también hace falta, y también es un aprendizaje que estamos teniendo, entender cómo la necesidad de nuevos ritos alrededor de la muerte por COVID tiene que renovarse. Y simplemente la delicadeza con la que se le comunican las noticias a las familias, o las desafortunadas experiencias donde ni siquiera les informan qué pasó con esa persona, sino que a los 3 días les entregan una caja llena de cenizas que ni siquiera saben si ese es su ser amado. Eso está dificultando fuertemente esa posibilidad de darle muerte psíquica a ese ser y transformar esa realidad. Otro de los temas que ha develado también la pandemia es que efectivamente estamos en la era de la información, pero la conexión, la posibilidad de la didáctica, de la pedagogía, que Elvia es una experta en esos temas. Yo quería preguntarle precisamente algo sobre eso, Elvia. ¿Es la calidad académica baja enormemente o no en esta nueva realidad que nos tocó vivir en relación, digamos, por un lado la falta de conectividad, pero por otro lado la falta de preparación también para lo virtual? ¿Llegó para quedarse lo virtual? Sí, claro. Es que lo virtual estaba mucho antes de la pandemia. Solamente es que ahora, como nos cogió de sorpresa, tuvimos que tener ese acercamiento a los medios. Las modalidades son presenciales y virtuales o bimodales, pero eso lo que hay que hacer es capacitar a los profesores para que lo puedan hacer mejor y capacitar a los estudiantes, pero aquí hay un asunto es de libertad de aprendizaje, es si el profesor quiere enseñar por ese medio o si los estudiantes quieren aprender por ese medio. Entonces ahí está la libertad de cada quien. Lo que la universidad y el Estado y el gobierno debe hacer y continuar haciendo es posibilitar todas esas formas de aprendizaje, y el estudiante en la flexibilidad de los currículos es el que puede escoger, no presencial o virtual, sino con las asignaturas. Yo quiero ver esta asignatura virtual o la quiero ver presencial, y que la universidad sea capaz de ofertar esas modalidades, que la normatividad ya lo permite.
pero el asunto es la subversión del tiempo y del espacio. O sea, es un asunto muy complejo para nosotros como profesores, porque a nosotros siempre nos han dicho que los créditos se dividen en atención directa al estudiante o el trabajo autónomo del estudiante. Y aquí la comunicación es distinta porque es una comunicación sincrónica o asincrónica. Y la comunicación sincrónica, 1 hora y media con una pantalla al frente, con unos estudiantes al frente, es muy, muy antididáctico. O sea, nosotros tenemos que mirar y tener la confianza de que los profesores puedan hacer su planeación didáctica y que puedan en esa 1 hora y media poner a unas actividades a los estudiantes, conversar con sus grupos, hacer otro tipo de asuntos. Esa reflexión es muy importante porque ahora los estudiantes y los profesores podemos enseñar y aprender donde queramos, en el espacio que queramos. Entonces, por ejemplo, un estudiante los estudiantes tienen nuestro celular, hacemos chat con los estudiantes, tenemos páginas web, tenemos blogs, tenemos muchas formas otras de relacionarnos con los estudiantes. Entonces, el problema es el tiempo, porque el estudiante va a estudiar a la hora que él quiera. Entonces, él va a coger sus libros o su computador y va a querer hablar con el profesor. Entonces, es mucho el tiempo que nosotros le debemos dedicar ahora con esta virtualidad a los estudiantes y a cada uno. Entonces, un asunto bien importante de estas sociedades es que la comunicación ya no es solamente una comunicación de masas, sino que es una comunicación 1 a 1. Y el receptor puede crear un canal de YouTube y lo puede hacer, o puede crear un perfil en unas redes y lo puede hacer, y puede subvertir ese orden de las masas. Entonces, es una comunicación 1 a 1. Entonces, a uno le llega un correo a 1 hora, a los 5 minutos el otro, por la noche el otro le manda sus podcasts o le manda toda la expansión de un universo narrativo que hay ahora tan distinto. Entonces, esa es una reflexión bien profunda que en la didáctica nosotros como profesores tenemos que hacer, porque ya el tiempo se nos subvirtió, no es lo mismo. Podemos enseñar y podemos aprender en cualquier momento, en cualquier espacio. Y lo importante que estábamos hablando ahora, el conocimiento está en la nube. O sea, el estudiante en su libertad de aprendizaje puede ir a la nube y leer un artículo que uno no ha leído y puede establecer la conversación, porque en esta universidad no solamente es autónoma y no solamente nosotros tenemos libertad de cátedra, sino que el estudiante tiene libertad de aprendizaje. Entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Él encontró ese artículo y nosotros tenemos la capacidad y la experiencia de poder entrar a hablar y a discutir con él, con ese artículo que ni siquiera estaba en la bibliografía. Entonces, sí, la virtualidad llega para quedarse, el tiempo y el espacio se subvierten, el derecho de los estudiantes a tener sus pantallas y su conexión que el Estado la tiene que hacer, el acceso con matrícula cero que está en la discusión, y esas nuevas formas de estudiar y de aprender, que a mí me parecen una delicia. Lo que pasa es que hay que estudiar, hay que discutir, y el estudiante es el que debe ser libre de escoger la forma como lo va a hacer. Bueno, muchas gracias, Elvia. Yo me resisto particularmente a la virtualidad, yo soy más de presencialidad, pero bueno, y tal vez los jóvenes requieren también, el conocimiento también tiene que ver con que ellos se junten, con que ellos estén, con que ellos hablen, incluso más allá de la academia, esa formación integral, digamos, que es tan importante. Pero espera un momentico, sí. Ellos se juntan, lo que pasa es que uno no se junta con ellos porque nosotros estamos en otra generación. Pero por eso quiero que quede muy claro en la discusión, es como cada quien quiera hacerlo. Y la crítica, obviamente, y el estar juntos es bien importante y se va perdiendo bastante. Por eso es quien escoge es el estudiante como quiera estudiar. Y los profesores también, si nosotros queremos hacerlo virtual o hacerlo presencial, también, o sea, todos debemos jugar y todas las modalidades deben coexistir, porque esta es una cultura de convergencia que está ahí en la frontera del conocimiento. Profesor, adelante. A ver, yo pienso que el tema ha sido muy interesante y yo creo que en términos de accesibilidad sí se ha ganado muchísimo. Por ejemplo, yo una vez tuve una clase y yo dije, bueno, conectémonos todos y cada uno dígame dónde está. Y hubo gente que me dijo, yo vivo en Sibundoy y Putumayo. ¿Usted sabe dónde es eso? Otra gente me decía, al mismo tiempo, Pamplona.
otra gente me decía, yo vivo en una vereda, yo no sé qué, La Palma de Montería. Y así, entonces yo creo que en términos de accesibilidad y de costo, yo creo que la cosa sí se ha mejorado muchísimo y es muy interesante porque uno se da cuenta de que nosotros es la Universidad de Antioquia, pero hay mucha gente de Colombia que estudia en la Universidad de Antioquia y eso es una cosa muy bonita. Pero lo que yo creo que sí tenemos que ver es evaluar la calidad. Yo en eso sí tengo muchas dudas. Yo siento que sí le está llegando la información a la gente, es más accesible, para los estudiantes es más barato, mucho más barato que venirse acá a Medellín a pagar arriendos y cosas, pero en el tema de la calidad yo creo que tenemos muchas dudas y ese es un reto, cómo hacer esa educación y medir la calidad. Profe, yo aprovecho que usted hizo esa acotación porque me parece que es muy importante su reflexión sobre la ciencia, ¿cierto? Porque la ciencia tiene que ver con la capacidad también instalada, el ambiente para que uno o un sujeto se haga científico, ¿cierto? Entonces yo me pongo a pensar en una familia por medio de Colombia, de 4 o 5 hijos con un solo computador, en la casa, en un apartamento de 40 metros, disputándose casi que a puños el espacio, el papá trabajando, la mamá trabajando, los pelados haciendo la tarea. Cuando hablamos de que el internet fijo en este momento es de casi 7 millones de habitantes no más, ¿cierto? 30 millones tienen internet móvil. ¿Cómo hacer para que la ciencia se convierta verdaderamente en un polo de desarrollo y vamos a de esa posverdad, una verdad, digamos, más científica? Bueno, eso sí es eso tiene que partir porque la gente en verdad valore el papel de la ciencia. Yo creo que la universidad tiene que tener un protagonismo mucho más grande del que tiene, ¿cierto? Y digamos, pues, por ejemplo, acá lo del Parque Explora y esas iniciativas que han habido sobre la ciencia, volverla algo. Mire que los niños son científicos y a medida que van creciendo, pues dejan de serlo. Pero además, yo siento que nosotros estamos en una situación muy particular porque nosotros cada vez estamos viviendo en un mundo que demanda más la ciencia. O sea, digamos, el entender este virus se necesitaba, yo lo digo en el texto, se necesitaba entender ciertas cosas que son no lineales y que son complejas. Y paradójicamente estamos viviendo en un mundo más complejo, pero no tenemos la ilustración científica para entenderlo. Y yo creo que por eso sale el tema de la posverdad, porque la gente, digamos, una persona desprevenida llega y lee en cualquier, solo porque está escrito, lee que el coronavirus no es cierto, entonces la gente cree que eso es verdad, ¿cierto? Y lo que le llega a la gente por Twitter o por WhatsApp, entonces la gente lo que le llega por ahí ya ven que es verdad, porque está escrito, porque tiene el logo de un medio de comunicación, la gente cree que es verdad. Yo creo que la universidad y el sistema educativo tiene que trabajar mucho en la alfabetización científica para que la gente pueda conectar las cosas que son y no vivir, digamos, pendientes de los vaivenes y la veleta de lo que son los medios sociales y la búsqueda del clic. Entonces yo creo que la alfabetización científica, por ejemplo, la educación en pensamiento crítico, eso tiene que volver al colegio y tiene que empezar desde el colegio. Lo mismo que acá en la universidad. Nosotros tenemos que trabajar mucho el pensamiento crítico, porque si no, es como coger a una persona totalmente, es como poner un chimpancé en la cabina de un avión, ¿cierto? Estamos llegando a ese punto, ¿cierto? Vivimos en un mundo muy complicado y no tenemos la alfabetización científica para entenderlo. Yo voy a hacer la última pregunta de esta ronda a los invitados y nos disculpan cada uno de ellos y quien nos ve porque el texto el conversatorio es una invitación a que lean el texto, que es muy provocativo. Obviamente allí están las hipótesis y los desarrollos teóricos mucho más profundizados, aquí estamos conversando. La última pregunta la quiero hacer a Álvaro, que no lo hemos olvidado, Álvaro. Por acá está y queremos preguntarle lo siguiente. Gracias, ustedes en el texto, Álvaro, hablan sobre la sociedad de la información, del conocimiento, pero hay 4 temas que ustedes los ponen en escala y que es la posibilidad de alcanzar sabiduría. Me refiero a información, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Entonces quería preguntarle por eso. ¿Cómo alcanzar en ese mar de tensiones y de deficiencias de conectividad, de claridad frente a la ciencia, el papel del conocimiento, etcétera? Alcanzar, digamos, esa sabiduría tan importante, pero una sabiduría para vivir bien, para vivir mejor, no para acumular más. Gracias, John Mario. No, lo que te puedo decir es que yo no estoy muy seguro de que la aspiración, la única aspiración posible sea el alcance de la sabiduría. Yo lo que creo es que dependiendo del tipo de necesidad o de problema,
habrá también la necesidad de que se vayan desarrollando ciertas capacidades, de manera que para algunos problemas llegaremos hasta conocimiento o entendimiento. Probablemente en algunos casos podríamos llegar hasta la sabiduría que vos mencionabas y que comentamos en nuestro capítulo, de manera que se van a dar, dependiendo del tipo de problema, de la necesidad que queramos afrontar, unos niveles de desarrollo para cada uno muy diversos. Esperar que se encuentre para todos los casos y todos los problemas un nivel de entendimiento, de conocimiento o de sabiduría, al fin de cuentas, que sea similar en todos los casos, no creo que sea posible. Y para eso, profesor John Mario, es tan importante la democratización del conocimiento y de la información. Y hay una cosa clave, la solidaridad. Porque uno no puede aspirar a que todo el mundo tenga el conocimiento y la información para tomar decisiones inteligentes. Pero uno lo que sí debería aspirar es a que aquellos que lo tienen más cerca ayuden de manera generosa y de manera también inteligente y solidaria a los demás a alcanzarla. Quiero, a propósito, quisiera, si usted me permite, John Mario, hacer un comentario a algo que conversaron ahora de la virtualidad en algunos, como solución para algunos problemas. El caso de la telemedicina, por ejemplo, la telesalud y la teleeducación en nuestro sector no son nuevos, definitivamente no son nuevos y se han hecho desarrollos muy notables. Sin embargo, hay una cosa que la profesora Elvia comentó que me parece muy importante resaltar, y es el respeto a las preferencias que puedan tener, por ejemplo, en nuestro sector, los pacientes. La relación médico-paciente es una relación compleja. Yo le aseguro, no tengo las cifras con absoluta precisión, pero sí le puedo decir que muchos de los pacientes con cáncer, y algunos de ellos, por ejemplo, solo para poner un caso, prefieren la relación médico-paciente directa, ver a su médico tratante y a su médico especialista de frente, mirarlo a los ojos. Muchos de ellos necesitan ese acompañamiento del equipo de salud, no solo del especialista, y eso, infortunadamente, en muchas ocasiones no se puede lograr utilizando la modalidad de telemedicina o de telesalud. Y eso es importante considerarlo, porque muchos de ellos no solo necesitan el tratamiento curativo, también o la quimioterapia o la cirugía, también necesitan el acompañamiento cara a cara, el que lo vean al frente, el que lo escuchen, el que lo miren, el que le otorguen esa palabra de afecto y de acompañamiento. De manera que sí creo que haya llegado para continuar y quedarse muy sólida la telemedicina, por ejemplo, pero también es muy importante que abordemos, además de esa estrategia, las otras formas de respetar la preferencia de nuestros pacientes cuando ellos consideran que esa modalidad de prestación de servicios debe ser superada también con el acompañamiento directo. Eso tiene que haber un equilibrio que sea inteligente y razonable atendiendo esas necesidades. Muchas gracias, Álvaro. Ya para darle la palabra, la última palabra de cierre a cada uno de los invitados, tenemos varios comentarios en las redes. Efectivamente están en torno a la debilidad del sistema de Internet, a la fragilidad de las relaciones, digamos, de la pedagogía a través de las redes, al sistema, digamos, también precario en el sistema sanitario. También hay comentarios de la red de frente al sistema paternalista. Yo eso no lo entiendo muy bien, pero bueno, ahí está el debate sobre el sistema paternalista frente a las cámaras. Hay comentarios frente a eso y quería en una última ronda, precisamente acogiendo estos comentarios de la cantidad de gente que anda en las redes haciendo estos comentarios, ¿qué opinión tienen ustedes sobre esto? Y la última pregunta es una despedida como más propositiva. ¿Qué esperamos nosotros de esta pandemia y qué podemos aprender de esta pandemia desde los campos diversos que ustedes manejan? Iba a empezar la profesora Isabel. Bueno, quería, para responder a tu pregunta, quiero contarles un ejemplo en Medellín, cómo incluso la pandemia está retando a las personas mayores y a los líderes en las comunidades a gestionar distinto las actividades y las posibilidades que tienen ellos de participar en la vida de la ciudad. Yo tengo la oportunidad de trabajar muy de cerca con Gloria Rúa, que es la presidenta del Cabildo de Personas Mayores, y nos dimos cuenta más o menos en junio que ellos nunca han dejado de sesionar. Fue muy interesante ver cómo los adultos mayores y los líderes en las comunidades
se adaptaron rápidamente a las redes. Mientras en el Congreso se discutía si sesionaban presencial o virtual, aquí los adultos mayores siguieron su trabajo. Entonces yo creo que ellos nos dan una lección muy importante de flexibilidad cognitiva, entre otras, y de tener definitivamente que desmontar los imaginarios de precariedad, de enfermedad, de falta de belleza en la vejez. Yo creo que ese es también el gran reto. Creo que las personas mayores son protagonistas, en un principio desafortunadamente por el gran impacto que tiene la pandemia en su salud y en sus vidas, pero creo que nos da la oportunidad de poner en el debate la posibilidad de visibilizarlos y de respetarlos igual que a cualquier otra persona de otra edad o de otra procedencia. Y hacer un especial énfasis, John, en esa inequidad en la longevidad. No envejecemos igual en todos los territorios, por lo tanto también las medidas tienen que ser diferenciales. No es lo mismo una persona mayor que está en Medellín con unos recursos y unas posibilidades que también son exiguas a una persona mayor que está en Turbo y que está en una vereda. Entonces creo que esa diferenciación no solo por edad, sino también por territorios es absolutamente necesaria aprenderla y dejarla instaurada en nuestra cultura. Elvia. Yo pienso que toda crisis es una oportunidad y la discusión alrededor de la escuela, de la enseñanza y el aprendizaje es muy oportuna. Hay que llegar a cada uno de los niños donde esté para recuperarlo y que vayan los niños y las niñas a las escuelas para que ellos puedan tener una vida más, un bienestar y una vida más placentera y que puedan salir de donde estén para poder tener una vida económicamente próspera. En relación con las estrategias didácticas propiamente dichas, yo creo que es una oportunidad para que los profesores enseñen desde donde quieran enseñar y los estudiantes aprendan desde donde quieran aprender. El tiempo y el espacio se ha subvertido y esta crisis nos ha puesto a pensar en muchas posibilidades, en la cultura de convergencia, en que existe lo digital, pero también existe lo analógico, entonces hay que conversar siempre y que cada quien en su libertad pueda escoger cómo estudiar. Muy bien, profe. Sebastián. Bueno, yo quería decir como dos cosas. O sea, lo primero fue algo que vos dijiste al principio que me llamó mucho la atención y yo creo que ahí está como la síntesis de todo, y es que esta pandemia nos mostró que mucho de lo que somos son las conexiones. O sea, y paradójicamente en un momento en que nos conectamos por teléfono y que creemos pues que el internet y las conexiones remotas son todo, no, nos dimos cuenta de que mucho de lo que somos nosotros es esa cercanía. Y lo que muestra la pandemia es que precisamente los más vulnerables son los más desconectados. Los que estamos conectados a un sistema que nos alimenta es lo que nos sostiene, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos que ir a ver cómo nos conectamos, cómo hacemos para que Colombia se conecte y la sociedad se conecte, primero. Y segundo, pues un poco complementar lo que dice el doctor Álvaro con respecto a la sabiduría. Ese tema pues yo lo he tratado también con los estudiantes míos y hemos llegado a la conclusión de que la sabiduría se define como la conciencia del largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos una conciencia del largo plazo, de que existe un largo plazo, ahí es donde uno empieza a tomar decisiones sabias. Muy bien, Álvaro. De acuerdo, profesor Sebastián. Quiero culminar con dos reflexiones. Una, a mí sí me parece fundamental que la democracia se concentre en la capacidad que tenemos todos los ciudadanos de disponer del conocimiento para tomar decisiones que sean acertadas e inteligentes. Sin embargo, no todos los ciudadanos, por lo menos en nuestro país, van a poder acceder a eso de manera pronta y le corresponde a la sociedad y al Estado que hace parte de ella proveer a algunas agencias la posibilidad de que nos ayude a los ciudadanos a disponer de datos e información y utilizarlos de la manera más inteligente. No todos lo vamos a poder disponer de la capacidad de calificar evidencias y llegar a decir si estas evidencias son de buena o de mala calidad, y como eso no puede ser así, por ahora por lo menos, nos corresponde una responsabilidad compartida para apoyar a la ciudadanía
Y así estamos formando democracia, de un lado. Y por otro, profesor John Mario, yo sí quisiera llamar la atención de cómo ha desnudado esta pandemia en particular, pero también lo han hecho muchos otros fenómenos, esa dependencia tecnológica y de innovación que tenemos en particular en Colombia y que nos tenemos que zarandear. Yo creo que un aprendizaje fundamental de esto es qué tipo de estrategias tenemos que desarrollar a profundidad y en serio para convertirnos en un país que en los diferentes sectores pueda tener autonomía para desarrollo tecnológico y desarrollo para la innovación. Porque claramente, solamente para el caso de las vacunas, insistimos, tenemos una enorme y vergonzosa dependencia de la que deberíamos desprendernos, y eso solo se va a hacer con estrategias que le apunten a autonomía tecnológica y para la innovación. Sí, y es paradójico, ¿no? Quien está más insistiendo en la necesidad de invertir en ciencia preventiva, en un sistema sanitario mucho más fuerte, Bill Gates. Han visto que está diciendo que es necesario estar, digamos, preparados para las próximas epidemias que vendrán. Bueno, yo quería agradecerle a cada uno de los invitados, a Sebastián, a Elvia, a María Isabel, a Álvaro y a todos los articulistas que estuvieron allí. Invitar a los que nos están viendo a que el libro lo pueden descargar de la página de la universidad y de la facultad. Está en acceso abierto como buena parte de los libros de la universidad y la facultad. Invitar a los jóvenes. Yo quiero insistir en que le demos sentido a este momento, a este pedazo de tiempo que nos tocó vivir en la historia, e invitarlos a que busquemos una sociedad más igualitaria, más justa, una sociedad donde no dependamos de esos emporios internacionales, donde lo público sea un derecho y donde las políticas públicas sean la posibilidad de que todos vivamos para bien, en común y con calidad de vida sobre todo. Así que muchas gracias por estar acá en este espacio. Muchas gracias a todos ustedes que desde sus hogares nos han acompañado en esta presentación del libro Polifonía para pensar una pandemia. Les reiteramos que pueden tener acceso de forma libre y gratuita a este importante texto que ha sido un gran esfuerzo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su Fondo Editorial de Ciencias Sociales y Humanas para reunir tantas voces desde múltiples disciplinas y desde muchos conocimientos para que podamos tener un espectro mucho más amplio de lo que es la actual problemática y la pandemia que nos interesa a todos, ponerle algunos aportes y salir de ella. Por eso les queremos reiterar, como lo ven ustedes en pantalla, pueden acceder a este campo para que puedan acceder directamente al libro. En el chat, aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube, también tienen el link disponible para que puedan ingresar y descargarlo de forma gratuita. Recuerden que lo tenemos disponible en la Biblioteca Digital, Universidad de Antioquia y en algunos repositorios adicionales como el de la Claxo. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana desde las instalaciones de nuestra sede en Medellín de la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater, para presentar nuestro libro Polifonía para pensar una pandemia. Gracias por su presencia desde la Universidad de Antioquia, la casa de todos y de todas.